Y hoy el presidente Mauricio Macri firmó un decreto en el que se anuncia que las indemnizaciones por discapacidad, es decir, por un accidente laboral o por muerte, se van a disminuir. Pero los detalles los tiene Julia Estrada. Así es, Luli, gracias. El día de hoy viene siendo fatídico en materia de datos económicos. Tenemos el de pobreza, 35%. Tenemos el tema de las reservas. Quiero corregir el dato, 17.000 millones de dólares es la caída desde el 9 de agosto hasta el 30 de septiembre. Estábamos en 67.000 millones de dólares al 9 de agosto. Y vamos al tercer dato del día de hoy que mencionaba Luli, que es absolutamente preocupante el hecho en sí, que se haya publicado vía DNU esta reducción o rebaja de indemnizaciones por accidentes laborales que pueden terminar además en fallecimiento del trabajador o de la trabajadora. Uno no puede dejar de pensar automáticamente en lo que pasó hace pocos días en Ezeiza, con trabajadores accidentados, fallecidos. Vamos a ir un poco a la letra del decreto rápido, pero para que entiendan algunas cuestiones. El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras. ¿Cómo funciona esto? La aseguradora, cuando hay un accidente laboral, se sienta con el trabajador o con la familia del trabajador, si el trabajador falleció, y se intenta consensuar un monto de reparación. Si no hay consenso, el juez dicta sentencia. Y cuando dicta sentencia, ¿cómo hace ese dictamen? Bueno, lo hace de acuerdo a una cierta tasa, a un cierto... a un determinado nivel que él considera, que se asume que es la tasa activa del Banco Nación, que debe evolucionar esa reparación. Bueno, ¿qué es lo que dice el decreto de hoy? Se aplican tasas financieras elevadas, implícitamente, que han llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema. Estamos hablando además de trabajadores accidentados, cuyos derechos son desnaturalizados, plantea el decreto, porque están recibiendo tasas elevadas. Vamos a la segunda parte del decreto, para que entiendan que esta letra, que quizás es muy compleja, lo que hace es perjudicar directamente a los trabajadores en función de proteger a las aseguradoras, porque hay que ver después si se benefician o no, pero protegerlas de un sistema de altas tasas. El rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora, es decir, de las aseguradoras, es del orden del 42%, eso es lo que rinden los activos promedio, mientras que la tasa de interés vigente, y esto es lo que venimos conversando hace largo rato acá con el gallego, para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley 24557 asciende a niveles cercanos al 90%. Bueno, claro, la tasa activa del Banco Nación toma de referencia la tasa LELIQ, que es la tasa de referencia de la economía. Esta tasa, que el decreto cuestiona como muy elevada porque está por encima de la rentabilidad de las aseguradoras, es la tasa de política monetaria que define el Banco Central todos los días. Esta es la inconsistencia del decreto. Vamos a seguir comparando estos valores que han desatado críticas de vastos sectores. La CGT hace minutos le hemos contado. Sí, Galle. No, estaba atentamente viendo... Bueno, vamos a las tasas. Fíjate, en el último año, ¿por qué proponen otra tasa? Bueno, porque evoluciona menos. 70,7% en el último año fue el acumulado de la tasa nominal activa de Banco Nación, pero la TEA, que es la tasa efectiva anual, está rindiendo en torno al 100%. Sí, 5,8 más o menos. Así es. Y quieren proponer el RIPTE, que el RIPTE es el promedio de la evolución de los salarios del sector privado. ¿Quieren proponerlo o no? Lo firmaron por decreto. Sí. O sea, no es que quieren proponerlo, lo proponen. Sí, lo proponen. Es la idea. Yo creo que no va a pasar, pero es cierto, esto es lo que aparece en el decreto. El RIPTE es el promedio de la evolución de los salarios del sector privado, 30% es la evolución del último año, es decir, el contraste es absolutamente evidente. Y un 70% de diferencia. Quieren pagarle más barato las indemnizaciones a aquellos accidentados o a las familias de los fallecidos luego de accidentes laborales, modificando, y ahora voy a la última placa, el contenido de una legislación, de una ley, que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Entonces, esto ya se mete, y acá los abogados saben mucho mejor que yo, lo van a explicar mejor, vamos a la última placa, en cuestiones jurídicas, en debates jurídicos gruesos. Primero, los problemas de este DNU, ¿no pasaría el test de constitucionalidad? Sabemos que en Argentina tenemos un sistema de test de constitucionalidad difuso. Puede cualquier juez dictar o declarar... Se interpreta. Vía interpretación, desde ya, declarar que no es constitucional
por ejemplo, un DNU. ¿Necesidad y urgencia? Un DNU es un decreto de necesidad y urgencia. Sí. ¿Hay necesidad y urgencia? Es la primera pregunta que se hacen. Cuando uno revisa, se da cuenta que lo que plantean es, ante la inestabilidad financiera, los hechos económicos financieros por todos conocidos, sí, claro, son los mismos que conocemos, por los cuales hay más pobres, por los cuales hay más desocupados, por los cuales la tasa de inflación está en el 55%. ¿Por qué hay, y acá vamos al segundo punto, un beneficio sectorial específico en un contexto de altas tasas en la macro? Ese es el problema del decreto. ¿Por qué? Por la misma razón uno puede hacer un decreto para que la tasa de descuento PYME no esté adecuada a la tasa de referencia del ELIC. Por ejemplo. Digo, uno puede inventar una enorme cantidad de intervenciones sectoriales para proteger a algunos sectores de una política que es macro, una política que nos atraviesa. Tercer punto, la CGT dijo que perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras y menciona la CGT el contexto del accidente de Seiza. Verdaderamente uno no puede dejar de mencionar cómo se superponen estos hechos. Parece, tragicómico. ¿Y de quién era la empresa, no? También. Y si nos metemos en los detalles, más grave aún. Más grave aún. Y los datos de pobreza que salen el día de hoy, en donde evidentemente los trabajadores que pierden su trabajo y por otro lado los que tienen trabajo ni siquiera están protegidos por el sistema de ley de riesgo de trabajo o están protegidos de una menor manera. Vamos al último. ¿Es regresivo en materia de legislación laboral? Hay un principio que me parece importante traerlo porque es la discusión de la reforma laboral también, que es que los derechos de los trabajadores siempre tienen que ir para adelante, nunca pueden ir para atrás. No podés sancionar algo vía DNU, vía legislación, que retroceda en materia de avances históricos. Esto retrocede y modifica además un artículo de la ley de riesgo de trabajo. A mi criterio no va a pasar más que esta semana para que esto se caiga. Es mi humilde opinión, quizás hasta muy optimista. Bueno, la gran pregunta, Juli, estamos en compañía del doctor Enrique Arias Gibert, juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Gracias, doctor, por estar aquí. Para entender un poco esto justamente, ¿es constitucional, no es constitucional, es regresivo en materia de derechos? Me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que las noticias que acaban de dar están íntimamente relacionadas. Sí. Esto es, en primer lugar, ojo, el decreto no tiene como considerando una situación general de crisis, sino en particular la situación de crisis de las administradoras de riesgo de trabajo que en este momento sufren una situación aparentemente de pérdidas. Es decir, es un decreto de necesidad de urgencia que está destinado a asegurar que siga ganando, porque hablamos justamente 42, para que siga teniendo un margen de 42 al 30, para que siga ganando un sector que tiene una situación prácticamente de monopolio, creado a través de la obligatoriedad que cae sobre todos los empleadores para aportar a la ley de riesgo de trabajo. Pero además no es solo eso, sino por ejemplo ahora anuncian que van a dar de baja a las cargas patronales. Las cargas patronales son las cargas de seguridad social. Esto es, de ahí se va a la asignación de seguridad de asignación universales por hijo, por ejemplo, se va a las jubilaciones. Pero fíjense que esto no está tocado, porque esto es tocar los beneficios de un sector concentrado. Es decir... Los amigos, doctor. Yo no sé, no tengo amistad con nadie. Son de bancos, aseguradoras. Y es que hay algo que es importantísimo, o sea, y esto quiero que quede claro, no es porque esté protegiéndose a siquiera a los empresarios. Eso le quería preguntar, doctor. ¿Esto beneficia al empresario? Para nada. No cambia nada. No, cambia para peor. Imagínese que un trabajador que tenga menguada la indemnización por acción especial, lo que va a buscar es la acción civil. Claro. ¿Y quién es el responsable directo de la acción civil? El dueño de la empresa. El dueño de la empresa. Es decir, lo que se hace es caer sobre el empleador. Y fíjense que justamente, si estamos hablando de tasa del 90%, y esto se hace para asegurar que este beneficio continúe, lo que mata al empresario es la existencia justamente de estas tasas del 90% que solo sirvan para la especulación financiera. Totalmente. Es decir, ninguna empresa pyme puede sobrevivir con esas tasas, que son altamente positivas, porque van mucho más allá de cualquier inflación que hayamos visto. Ahora, doctor, la sensación que el gobierno quiere que el habitante argentina crea
que toda la justicia laboral es carancho, que todo lo laboral es carancho, y viene desde una campaña de 2015 con esto. Pero es que es una campaña que viene desde hace mucho tiempo, que incluso se ha buscado lo posible para producir un cambio en la conformación. Claro. Es decir, Modificar la ley. efectivamente, yo creo que es importante, fundamentalmente, que exista probidad en la justicia. Por eso es bueno saber cómo vive cada uno. No toda la gente vive de la misma manera, hay gente que evidentemente es más ahorrativa que otra. Nos quedó claro. Ahora, doctor, y esto, la intención del gobierno siempre pretende que sea todo retroactivo. Eso es lo más grave también. Es decir, cualquiera sea la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante, queda aplicada esta norma. Claro. Con lo cual, por ejemplo, el hombre que muere en el accidente de Ezeiza y el herido hace grave. unos días y el herido grave, pasan a ver reducida su indemnización unos días después. El 30%. Porque se aplica a una lesión que fue anterior a la sanción de la ley. O sea, además estamos avanzando sobre una retroactividad cuando en realidad en todo caso habría un crédito que ya habría ido hacia la cabeza del trabajador, Claro. que no haya sido declarado. Claro. O sea, el problema fundamental es cuando uno piensa que hay ciudadanos que son ciudadanos y personas que no tienen ningún derecho de ciudadanía. Por ejemplo, cuando usted habla del costo laboral argentino, para los trabajadores el costo laboral es el salario, no es el costo laboral, no es su costo. Es su manera de participar en la riqueza común de la sociedad argentina. Y esto es lo que está detrás de todos los problemas. Es decir, un avance hacia un polo en el que tanto las pequeñas empresas que dependen de la existencia de un fuerte mercado interno, de la existencia de una compensación adecuada entre los distintos elementos, que se ha alterado. Y esto ha redundado justamente en la caída de la actividad económica, en la caída de las pymes, y algo que por ahí también son cosas que se dicen mucho, que es, por ejemplo, que es como si fuéramos una empresa. En realidad somos una empresa cuando hablamos con relación a la deuda externa, al mercado externo. Lo que son los gastos y los ingresos del Estado, sacando el sector externo, o sea, cuando no tenemos deuda externa, se parece no a una empresa, se parece a un consorcio. Claro. Porque de acuerdo al nivel de demanda del Estado, vamos a tener también los servicios. Lo grave es que hubiera una demanda de servicios que no se compareciera con los servicios que ofrece el Estado. Pero, por ejemplo, si ustedes van a un consorcio y las expensas son caras, pero tienen Zoom, tienen pileta climatizada, etcétera, etcétera, no va a ser la misma situación que no tuvieran. Y es así como funciona internamente la economía del Estado con relación a las familias. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero quiero volver al decreto del presidente de hoy. Para pasar en limpio, ¿pasa o no pasa un test de constitucionalidad? Mire, el problema está en que ustedes creen y muchas veces hablan de la justicia. ¿Ustedes van al hospital o van a la salud? Al hospital. Bueno, resulta que acá dicen que van a la justicia. La justicia la tratan de dispensar del mismo modo que tratan de dispensar la salud de los médicos. Pero esto es tarea de hombres. Hombres que tienen sus problemas. Y si ustedes me dicen qué pienso sobre el derecho, más o menos es la opinión que les he dado. Si ustedes me están preguntando qué es lo que van a declarar los jueces A los que después les de toque. todas estas historias... ¿Define contencioso esto o fuero laboral? Esto es fuero laboral. ¿El DNU? Obviamente que el DNU Ok. es fuero laboral a partir de justamente Legisla sobre materia el efecto laboral. que tiene sobre cada uno de los créditos de los trabajadores, que es materia laboral. Claro. Es decir, eso es lo primero. Y lo demás, sobre qué es lo que va a resultar, yo puedo opinar que van a opinar algunos jueces y otros jueces en los cuales lamentablemente yo solo estudié Derecho y no estudié ni vuelo de las aves, ni borra del café, ni lectura de las manos. Pero por eso usted no sabe que puede opinar la mitad de sus colegas. Un grupo importante. Un grupo importante. Ahora, doctor, esta tendencia a ser retroactivo absolutamente todo. Porque este decreto no es un DNU, no es necesidad de urgencia. Esto yo te le diría que es un supuesto de demagogia punitiva. ¿Pero hacia quién, doctor? Hacia los empresarios. A ver, si usted tiene aporofobia y quiere asegurar que su grupo de gente que lo admira porque le gusta la aporofobia lo va a hacer. Esto suena a le estamos pegando a los pobres. Y hay gente que Al lamentablemente carancho. pegarle a los pobres No, al pobre. El carancho incluso hasta se lo mira con respeto si tuvo éxito. Porque en definitiva
tiene éxito. Lo que pasa es que también da la sensación es que el gobierno ha querido desde el inicio modificar la justicia laboral para beneficiar a un sector. Bueno, Tratar acá y ha logrado éxitos. Por eso Fíjese- le estoy diciendo que creo, no me he fijado en el vuelo de las aves. Pero fíjese, doctor, también hay una idea de hacer creer más allá de que todos los jueces son caranchos, toda la justicia laboral es carancha, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una idea de que el trabajador es un potencial juicio laboral. Y lo que Desde pasa el Estado. A ver, analicemos esto. Y esto nos lleva a otro problema que es más grave. Y es que la Constitución asegura la protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es el despido arbitrario? Es el despido que hago porque se me da la gana. No existe sistema en el cual sea indiferente despedir, ni siquiera el sistema federal de Estados Unidos, porque Estados Unidos, ustedes saben que es un sistema federal que tiene diferentes elementos. Pero, por ejemplo, el sistema federal, cuando uno despide más allá de una tasa, aumenta todas las cuotas de seguridad social. Aumentan todas las cuotas. Sí. Si usted despide mucha gente, sí, va a hacerse cargo de lo que está haciendo, porque usted está cargando el sistema de seguridad social cada vez que despide. Si, por ejemplo, se usara el sistema de capitalización, suponiendo que usted pudiera pagar lo que se debe, por ejemplo, con una indemnización de 245, suponiendo que lo lograra, lo que no haría es proteger contra el despido arbitrario. Claro. Porque si yo tengo en mi poder echarte a vos cuando estás enfrentado a una situación de desempleo tan grande como la que hay, Claro, tengo un te voy a poder- pedir que me lustres los zapatos. Claro, porque tengo un poder sobre vos enorme. Entonces, ¿de qué me estás hablando de protección contra el acoso laboral, contra el acoso sexual, que ni una menos? Esto lo hace volar si hubiera una capitalización. Y además hay otra cosa. El pequeño industrial que se comprara esta historia, lo único que no se da cuenta es que está comprando una nueva RT, porque probablemente esto vaya a formar un fondo que va a ser administrado por una de estas grandes sociedades anónimas que se ocupan de lucrar con estos negocios, porque lo van a considerar casi como la seguridad social. ¿Qué es lo que sucede con la ley de riesgo de trabajo? ¿Qué es lo que sucedió con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones? Y que en definitiva es crear polos para que determinados sectores hagan pingüe negocios. hagan negocios a partir de la financiarización, que pasa a ser una especie... escuché industria del seguro, incluso ahora el Sí. decreto. ¿Desde cuándo es una industria? No Es sé. una actividad justamente improductiva el seguro, que justamente de acuerdo a cómo lo regulemos, y cuanto más baje usted, por ejemplo, las prestaciones por incapacidad, por ejemplo, por un accidente de trabajo, más bajo menos va a costo. ser el interés en proteger. Porque aclaremos una cosa, generalmente hablamos de accidente de trabajo o de riesgo del trabajo, pero si se puede evitar no es accidente. Claro, riesgo. Es más, si usted atropella a un peatón porque no se dio cuenta que estaba en rojo, usted va a tener por lo menos lesiones culposas u homicidio culposo, de acuerdo a lo que sucedió. ¿Cuántos homicidios culposos o homicidios dolosos conoce usted que hayan nacido el derecho laboral? Muy pocos. Doctor, Y esa ya es una definición de lo que pasa. doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hacemos una pausa.